Percepción social. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te ven los demás? ¿Por qué no actúas de la misma forma cuando estás con tus papás que cuando estás con tus amigos? ¿Qué es lo que hace que te agraden cierto tipo de personas? ¿Sabías que la impresión que das a los demás es decisiva en tus relaciones afectivas? Si no lo sabes, ¡Qué afortunado eres! Un grupo de expertos en la materia te explicará de qué trata todo esto. ¡Cuidado! no te dejes llevar por las apariencias. Esto es percepción social. En este video te explicaremos qué es la percepción social, así como algunos de los factores relacionados con este tema, como son el aprendizaje perceptivo, la manera en que influyen la motivación, las emociones y las características permanentes y momentáneas en la percepción social. Expondremos la teoría de atribución causal, que explica la percepción social. Y finalmente conocerás los factores que intervienen para que te sientas atraído hacia otra persona. Los primeros investigadores que se interesaron en la percepción social trataron de explicar las diferencias que había en la forma en que perciben personas de distintas culturas. ¿Pero qué es la percepción social? Percepción social se refiere a la percepción de la realidad influida por los factores sociales y culturales que rodean al individuo. Posteriormente, el término se amplió a los campos que implican la percepción de las personas y las características que éstas poseen. Por esta razón, algunos autores denominan estos procesos como cognición social, debido a que no solo se habla ahora de un simple proceso de percepción, sino que la percepción de otras personas implica juicios evaluativos, es decir, al observar a otras personas hacemos inferencias de sus características, tanto observables como no observables, y emitimos juicios para conocer y clasificar dichas características. Siempre nos enfocamos más en alguna característica de las personas que en otras. Los procesos de la percepción social son muy importantes debido a que la percepción de la acción de los otros es fundamental para el proceso de interacción social. La percepción interpersonal se divide en dos áreas. La percepción de otras personas, que es el proceso por el cual se desarrollan sentimientos, opiniones e impresiones de otras personas. Y por otro lado, la percepción social propiamente dicha, que implica la percepción de los grupos sociales. El proceso de percepción implica en primer lugar la existencia de un observador y una persona objeto de la percepción. El observador es el que toma un papel de juez que determina la manera en que se desarrollará el proceso de la percepción, ya que percibirá la conducta y le dará significación, es decir, entrará en acción los procesos que darán pie a buscar una explicación del porqué de dicha conducta. La percepción social de otras personas se ve enriquecida por la interacción y contacto frecuente que permite que el observador tenga más información disponible de la persona observada, lo que implica una mayor predictibilidad de su conducta. Esta mayor predictibilidad de la conducta supone una mejor interacción social y por consiguiente mayores beneficios personales y sociales. Claro, mientras más sabemos de una persona, entonces es más fácil saber cómo se comportan y cómo comportarnos con ellos. Sin embargo, la información percibida de una persona es demasiado compleja, pues se perciben, en primer lugar, las características físicas y observables del individuo, es decir, su complexión, su estatura, su color de piel, y posteriormente se perciben también las características no observables del sujeto, lo que implica una serie de sentimientos y emociones, así como características en cuanto a su personalidad, su ideología, sus habilidades, etc. Otro hecho relevante que es importante destacar es la influencia del pasado cultural y social, así como de la experiencia previa del observador con situaciones y personas con características similares al individuo percibido. Entre los sesgos se encuentran los estereotipos y los prejuicios del observador, así como sus ideologías culturales. Todo lo anterior indica el grado de complejidad del estudio de la percepción social y de su influencia en la interacción social. Aún eliminando los prejuicios y los estereotipos, resulta difícil determinar si un juicio evaluativo es correcto o no, es decir, si existe sesgo o no. La percepción social es un proceso muy subjetivo, pues depende del observador la manera de la percepción
y la relevancia que le dará a cada una de las características del individuo observado. Porque siento que soy el único que entiende mis chistes. Entre los diversos factores que afectan la percepción interpersonal están el aprendizaje perceptivo, la motivación, las emociones y las características permanentes y momentáneas, tanto del observador como del sujeto percibido. El aprendizaje perceptivo se refiere a que en nuestro entorno social y cultural nos enseñan qué actitudes valorar y cuáles de estas son indeseables o indebidas. Por otra parte, la motivación y nuestras emociones interfieren en el grado de interés que otorgamos a ciertas situaciones y en el modo en el que las percibimos. En el caso de las características momentáneas del sujeto percibido, se encuentran su vestimenta, su aspecto físico, el lugar, la situación económica, su salud, su estado de ánimo, etc. Además, una de las características que influyen en gran medida en la percepción social es el grado de importancia que se otorga al papel o rol que desempeña la persona percibida, así como la relevancia de su actividad o acción. Dicho de otra forma, la percepción social del prestigio. Entonces es verdad lo que dice mi abuelita, que como te ven, te tratan. Un factor importante en el proceso de la percepción lo conforman el ambiente y el contexto en el que la persona y su conducta son percibidas, pues una conducta puede considerarse normal o buena solo en circunstancias específicas. Las necesidades corporales, el reforzamiento social, la experiencia del sujeto, el valor e interés en la persona o en la situación y personalidad del sujeto observado predisponen al observador a percibir de la manera en que lo hace. Como puede verse, las distintas variables mencionadas y otras que intervienen en la percepción social hacen que este proceso sea diferente en cada individuo. Sin embargo, toda percepción social da pie a una búsqueda del porqué de las causas de la conducta o las características del sujeto. Al buscar una explicación, se activa todo un proceso conocido como atribución de causalidad. Es decir, se atribuye el observado a causas específicas que pueden ser personales e impersonales. Híjala, Greta, no eres bien, quién sabe cómo. La atribución causal se refiere a un proceso por el cual se trata de saber si una persona tenía o no intención de realizar una acción. La teoría de la atribución causal es un ejemplo de cómo el individuo tiende a buscar información para entender el ambiente. La atribución causal consiste en tratar de comprender el comportamiento de los otros haciendo inferencias de sus causas. La causa a la que atribuye la ocurrencia de un evento influye de manera importante en el comportamiento humano. La atribución a su vez se divide en causalidad personal e impersonal. Esta categorización depende de factores situacionales, si hay o no disposición del sujeto a emitir la conducta, la intención, etc. En el caso de la causalidad personal, se refiere a que se atribuye que la persona es la causante de la acción, mientras que en la causalidad impersonal se piensa que la acción se llevó a cabo por las circunstancias ambientales que la propiciaron. Las atribuciones, tanto personales como impersonales, son muy importantes, debido a que el modo en que una persona perciba las causas de una situación o una acción observada determinará la manera en la que se comporte ante esta situación, o bien influirá demasiado en la conducta futura del sujeto en situaciones similares. ¿Por qué lloras? ¡Porque soy estúpida! Eso no es motivo para llorar. Uno llora porque está triste. Por ejemplo, yo lloro porque los demás son estúpidos y eso me pone triste. Existen 3 dimensiones de propiedades de las causas: locus o localización, estabilidad y finalmente continuidad. En cuanto a locus, este puede tomar 2 valores: interno o personal, es decir, que la causa se encuentra en la persona, o externo o impersonal, que se refiere a que las causas de la conducta son producto de factores situacionales. La estabilidad se refiere a la manera en que el individuo percibe la situación en el tiempo. Por lo tanto, la estabilidad puede tomar 2 valores: alta, cuando percibe que la situación es persistente y que la causa es estable, o baja, cuando así sucede, el individuo percibe que la situación es débil. Por último, la continuidad se refiere al hecho de que el sujeto perciba su conducta o situación como controlable o no por él mismo, de manera que si la continuidad es alta,
Quiere decir que el individuo se percibe capaz de controlar la situación, o de lo contrario, la continuidad se considera baja. Por otra parte, otros investigadores también añaden a estas dimensiones el consenso, que se refiere a saber si la conducta se da en situación individual o en una situación grupal. La distintividad consiste en evaluar si la conducta es dirigida hacia algo o alguien en específico, o es dirigida a cualquier persona o situación. La consistencia es alta cuando la conducta o acción es frecuente y es baja cuando la conducta no es frecuente y que por lo tanto puede juzgarse como más impersonal. Estas dimensiones atributivas son las que determinan si una conducta tiene una causa personal o impersonal. Una vez que se han observado las características del sujeto y que se han hecho inferencias sobre sus características no observables y su personalidad, se llega a lo que se conoce como formación de impresiones. Esto es hacerse de una expectativa de la persona observada. Con base en lo observado se forma una impresión de la persona. A partir de dicha impresión, se trata de tener la información organizada de la persona para posteriormente poder de cierta forma tener mayor predictibilidad de su conducta. La formación de amistades y enemistades es una consecuencia natural del proceso de interacción social, por lo que es muy importante también considerar la influencia que tiene sobre la conducta el hecho de sentirse aceptado o rechazado por alguien más. La atracción interpersonal se refiere a la actitud y un efecto positivo hacia otra persona. Esas situaciones personales se sitúan a lo largo de una dimensión que varía desde el agrado hasta el desagrado. Para que se forme la atracción positiva de dos personas, son necesarias ciertas características que propician la atracción interpersonal, de las cuales describiremos 3 de las más importantes. Factores importantes para la formación de la atracción interpersonal. Entre los diversos factores que propician la atracción interpersonal, se encuentran en primer lugar 3 factores: proximidad, semejanza y apariencia física. Proximidad física. A mayor proximidad, mayor probabilidad de interacción. La proximidad física ayuda a tener un mejor conocimiento de la otra persona, lo que implica mayor predictibilidad. Esta teoría está relacionada con la del afecto asociado, que se refiere a que hay mayor atracción cuando una persona asocia a otra con situaciones en las que hay bienestar, semejanza de valores, actitudes y otras características. La semejanza de valores es considerada como uno de los factores más importantes que influyen en la atracción, debido a que la semejanza de valores, actitudes y creencias acercan a los individuos y les da la oportunidad de comparar ideas. Las personas buscan a otras personas que tengan semejanzas para así poder tener una identidad social compartida y también para tener ideas definidas y apoyadas por la otra persona. Buscar la aceptación de los demás, lo que puede ser reforzante para ambos individuos. Existe otra teoría en la que una de las hipótesis planteadas era que en el caso del matrimonio, las personas no buscan a personas semejantes, sino que buscan a personas que sean diferentes a ellas para complementar lo que a ellas les puede faltar. Atracción física. Uno de los factores considerados de los más importantes para la formación de atracción interpersonal es la atracción física. La atracción física genera proximidad y viceversa. Dentro de la especie animal, un factor importante para la supervivencia de la especie es la reproducción, y que, debido a esto, se considera que los animales, incluido el hombre, buscan una buena pareja que les garantice hijos sanos y fuertes. Sin embargo, también es importante mencionar que la atracción física entre individuos depende del concepto de belleza de cada persona, el cual está sumamente influenciado por la cultura. Eso es todo, amigos.